Esta es la traducción realizada por Adela Kaufman del vídeo de Cathy O'Brien, víctima del control mental ex-Illuminati. Habla Cathy O'Brien. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber venido aquí esta noche, a armarse con el conocimiento de una herramienta que se está utilizando de forma encubierta para escoltar el comienzo de lo que Adolf Hitler y George Bush denominaron Nuevo Orden Mundial. Eso es decir, control mental. He disfrutado hablando con un buen número de ustedes esta tarde, determinando cómo el control mental ha afectado a algunos de ustedes o a algunos de sus seres queridos. El control mental es muy frecuente en este país y alrededor del mundo. Estos criminales que están en control de nuestro país operan en la filosofía de que el conocimiento secreto equivale a poder. Muchos secretos gubernamentales y reputaciones personales se apostaron en la creencia de que yo no podía ser desprogramada para recordar esas cosas que se suponía no debía olvidar. Estaban equivocados. Porque tan inteligente como son estos perpetradores, están limitados en su forma de pensar por su propia inmoralidad. Ellos no tienen sabiduría, no piensan en profundidad, y ellos nunca consideran la fuerza del espíritu humano. Nunca consideraron lo que pasaría cuando un buen hombre como Mark Phillips ganase el conocimiento de sus secretos y los utilizara para restaurar una mente en lugar de controlarla. Ya sé que soy muy afortunada de haber sobrevivido a mi nivel de victimización de control mental basado en el trauma de la CIA, MK Ultra, la Casa Blanca, el Pentágono. Ahora que estoy en el control de mi propia mente y, en última instancia, mi libre voluntad, estoy diciendo todo lo que atestigué y vi y oí fotográficamente grabé detrás de las escenas de este esfuerzo del nuevo orden mundial. Al contar sus secretos, su poder se está erosionando. También hablo para dar voz a las muchas víctimas de control mental y sobrevivientes por ahí que no pueden pensar en hablar ni en decir lo que saben y lo que han sufrido. Hablo por el bien de mi hija Kelly, quien ahora tiene 16 años y es una prisionera política bajo la custodia del estado de Tennessee, donde se le niega cualquier rehabilitación debido a la afluencia política de sus abusadores. Ella cuenta con Mark y conmigo para publicar esto en su nombre. Por el amor de Kelly y por su bien, Mark y yo hemos hecho un gran esfuerzo con los hechos y las verdades que se enumeran en nuestro libro Transformación de América. Transformación de América es libro autopublicado, sin censura, de manera que usted pueda tener los hechos que usted tiene el derecho a saber y la necesidad de saber. Estas verdades han sido encubiertas y guardadas de nosotros durante mucho tiempo, bajo un manto de supuesta seguridad nacional. Este es el mismo manto de seguridad nacional que nos ha impedido obtener justicia, a pesar de las extensas pruebas y la documentación que tenemos. Contamos con más de 27.000 documentos y evidencias, testimonios de información privilegiada del gobierno, registros médicos, más que suficiente evidencia para cualquier procedimiento legal en este país, incluso del Congreso. Pero esta manta de seguridad nacional nos ha impedido obtener justicia. Es hora para que la verdad prevalezca. Ya es hora de que estas verdades sean sacadas a la luz por el bien de la humanidad tal como la conocemos. Me gustaría comenzar por definir el control mental según mi experiencia. Me doy cuenta de que mi experiencia fue extrema, que el extenso, robótico, total y abuso control mental que he sufrido es más limitado que el tipo de control mental que está proliferando en la sociedad. El control mental tiene una especie de escala móvil, donde usted tiene el control robótico total de la mente por un lado y tiene el control mental que está proliferando como en el ocultismo en este país o la educación global 2000, donde los niños están perdiendo su libertad de pensamiento y su capacidad para analizar críticamente. Hay tantos aspectos diferentes de la sociedad que se ven afectados por el control mental en diversos grados. Es imperativo que esta información salga, y a medida que explico mi victimización, ciertamente puede ser aplicado a todas las diferentes facetas de control mental y manipulación de la mente. Y como Mark y yo hemos oído muchas veces de personas que han leído el libro y que nos han oído hablar, hablamos claro
que este es un hilo que está hilando todo junto. De repente, todo este nuevo orden mundial hace sentido. La erosión de los valores constitucionales, la erosión de la moralidad en este país, de repente empieza a tener sentido cuando aprendemos sobre el control mental. Nací en 1957 en Muskegon, Michigan, en una familia basada en el incesto multigeneracional. Esto significa que mi padre fue abusado sexualmente cuando era niño, mi madre fue abusada sexualmente cuando era niña, y ellos estaban abusando sexualmente de mí. Mi padre abusó de mí sexualmente tan temprano como puedo recordar, y muchas veces le he oído afirmar que comenzó a sustituir su pene por el pezón de mi madre mientras yo todavía era un bebé. Les digo esto para que ustedes puedan comprender que mi sexualidad era confusa en la infancia. Fue puesta en un área de mi cerebro que es muy similar a la supervivencia, como lo sería comer y beber. Les cuento esto para que ustedes puedan estar mejor armados y entender lo que está sucediendo en la sociedad y den nombres. Mark y yo nombramos nombres en nuestro libro. No es así como decir que yo estaba en la Casa Blanca con este y el otro. Quiero decir que dejo de lado toda la parte del glamour. Pero esto es para que ustedes sepan quién es el problema y dónde se encuentran estos problemas. El abuso sexual que yo estaba soportando era tan horrible que he desarrollado trastorno de identidad disociativa. Esto solía ser llamado trastorno de personalidad múltiple. Y estoy tan contenta de que hayan cambiado el término a trastorno de identidad disociativa, ya que realmente describe más acertadamente la compartimentación que se produce cuando una persona sufre un trauma que es literalmente demasiado horrible para comprender. A pesar de que yo no podía entender que lo que mi padre estaba haciendo era moralmente incorrecto, el dolor y la asfixia de su abuso fue tan extenso que desarrollé trastorno de identidad disociativa. Sin duda, era incomprensible. No había lugar para ello en mi mente, para poder hacer frente a tal horror. Por lo tanto, he desarrollado un compartimento en mi cerebro, una pequeña zona detrás de las barreras amnésicas, que era en realidad el cierre de vías neuronales en el cerebro, con el fin de compartimentar el recuerdo de los abusos para que el resto de mi mente pudiera funcionar con normalidad como si nada hubiera sucedido. Así que si yo veía a mi padre en la mesa de la cena, no me acordaba del abuso sexual, pero tan pronto como se abriera la cremallera de sus pantalones, la parte de mí, la parte de mi cerebro que sabía cómo hacer frente a ese abuso, las vías neuronales en realidad se abrían físicamente, de modo que esa parte de mi mente podía lidiar con mi padre una y otra vez de ser necesario. Desde luego había un montón de experiencias dentro de ese compartimento que lidiaban con los abusos de mi padre, pero yo no tenía una amplia gama de percepciones, yo tenía una percepción muy limitada, una visión muy limitada. Por lo tanto, estoy muy contenta de que ya no se denomine personalidad. Desarrollé otro compartimento dentro de mi cerebro para hacer frente a los abusos de mi madre. Su abuso fue principalmente psicológico. Ella sufría de trastorno disociativo de identidad ella misma, y yo no la responsabilizo por sus acciones, de la manera que lo hago con mi padre, que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Mi madre, a pesar de su incapacidad para controlarse a sí misma, destruyó los restos de la autoestima que yo pudiera haber desarrollado. Y su abuso fue tan horrible que he desarrollado otro compartimento en mi cerebro para lidiar con mi madre. Desarrollé otro compartimento para hacer frente a la pornografía infantil a la que mi padre me estaba sometiendo. Él se ganaba la vida como un excavador de gusanos, con una educación de 6º grado, y complementaba el ingreso familiar con pornografía infantil que distribuía a través de la red de pornografía de la mafia local de Michigan. En ese tiempo, había una facción criminal de nuestro gobierno que estaba interesada en la selección de los niños como yo para el control mental, porque esta compartimentación de la memoria era algo que ellos consideraban ideal para mantener los secretos del gobierno. Después de todo, si no se me ocurría recordar, ¿cómo iba a contar?
Además, las personas que sufren de trastorno disociativo de identidad desarrollan una memoria fotográfica detrás de esas barreras amnésicas, porque el cerebro tiene un mecanismo de defensa que cuando se produce un trauma, fotográficamente registra los eventos que rodean el trauma. Un ejemplo de esto sería que muchos de ustedes que tienen la edad suficiente para recordar cuando John F. Kennedy fue asesinado, la mayoría de las personas saben exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo. Este fue un evento que traumatizó a la nación. Y este es un ejemplo de cómo la mente fotográficamente registra los eventos que rodean al trauma. Así que detrás de estas barreras amnésicas tenía una memoria fotográfica que el gobierno consideraba ideal para la programación. De esa manera, podría entregar mensajes desde y hacia los líderes del gobierno, o en mi caso también los señores de la droga, que han participado en la financiación de presupuestos negros y financiar los controles del nuevo orden mundial. Ellos estaban interesados en programarme a mí, de modo que yo entregara los mensajes literales. Cuando entregaba mensajes, entregaba exactamente lo que me dijeron, utilizando las inflexiones de la voz de mis agresores, sin la comprensión consciente de lo que estaba diciendo. Incluso era una grabadora repitiendo exactamente lo que me habían dicho. Otro aspecto en el que el gobierno estaba interesado era que, a medida que una persona que tiene el trastorno disociativo de identidad no tenía noción del tiempo, porque iba de compartimento a compartimento a compartimento en mi cerebro sin memoria de lo que había pasado antes. Por lo tanto, no tenía la capacidad para realizar un seguimiento del tiempo y el concepto de que era absolutamente imposible. Puesto que yo no sabía lo que estaba haciendo antes, no podía estar cansada mientras estaba haciendo algo más. Por lo tanto, una persona que sufre de trastorno de identidad disociativa tiene una amplia resistencia física, fuerza sobrehumana y solo la capacidad para seguir y seguir adelante. Las personas con trastorno disociativo de identidad también desarrollan una agudeza visual 44 veces mayor. Muy a menudo es por eso por lo que se les ve con los ojos muy abiertos, con los blancos alrededor de sus ojos visibles, porque realmente ven más de su entorno que la persona promedio, ven 44 veces más detalles que la persona promedio. Esto ciertamente les convierte en francotiradores perfectos para las operaciones de mercenarios o de inteligencia. Yo fui una elegida o una candidata ideal para el control mental a causa de los abusos sexuales que había sufrido. Mi sexualidad había sido mejorada, por lo tanto, fui utilizada como una esclava sexual, y también entregaba mensajes hacia y de estos líderes del gobierno. En ese tiempo, debido a que esta facción criminal de nuestro gobierno estaba tan interesada en las personas con trastorno disociativo de identidad, sabían que cualquier niño que hubiese sido sometido a la pornografía infantil tenía que haber sido sometido a un trauma tan horrible que tenía que estar sufriendo este trastorno. Por lo tanto, esta facción criminal de nuestro gobierno sancionó esta red de pornografía infantil de modo que pudiera identificar y fijar a niños específicos como objetivos, como a mí misma para el proyecto. En ese tiempo, el político local de la mafia de Michigan, que estaba protegiendo esta red de pornografía, era un tipo llamado Gerald Ford. Este es el mismo Gerald Ford que llegó a convertirse en el primer presidente electo de los Estados Unidos. Nunca me di cuenta de su opulencia política, solo lo percibí como otro abusador como mi padre, porque Gerald Ford también abusó de mí sexualmente cuando era niña, y sexualmente me abusó justo en medio de mi victimización de control mental hasta que Mark rescató a mi hija Kelly y a mí en 1988. Gerald Ford no es un pedófilo, per se. Él es a lo que yo me refiero como todo sexual. Él intentará cualquier cosa, de cualquier edad, lo que sea, en cualquier tiempo y en cualquier lugar con tal de que él tenga el control, porque tenía una perversión del poder, además de su interés en el control mental. Fue Gerald Ford quien llegó a nuestra casa y le explicó a mi padre cómo había de criarme en el proyecto de acuerdo a las especificaciones del gobierno. Mi padre había sido capturado por el envío de esta pornografía infantil a través del correo de los Estados Unidos, y por lo tanto se le acercaron y le dijeron que si él me vendía a ese proyecto,
él ganaría inmunidad judicial. Mi padre se mantiene libre de persecución hasta la fecha, por las llamadas razones de seguridad nacional. Mi padre pensó que era absolutamente maravilloso y de inmediato me vendió al proyecto. Él sintió que el gobierno toleraba el abuso infantil. Yo también lo pensé así. Mi padre pasó a tener 5 hijos más que educar para el proyecto, así que había 7 de nosotros en total. El resto todavía están en espera de su libertad. Una vez que mi padre accedió a venderme al proyecto, me llevaban rutinariamente a Mackinac Island, Michigan, que es un refugio político en el que se encuentra la mansión de los gobernadores de Michigan. Era una especie de Bohemian Grove, donde los políticos se reunían y discutían los controles del nuevo orden mundial y el control mental de las masas, el control mental en los sistemas escolares, cómo utilizar el ocultismo como una base de trauma. Uno de mis abusadores sexuales en ese tiempo era el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Pierre Trudeau es un jesuita profeso. Ahora, los jesuitas son un brazo de inteligencia del Vaticano católico. Hay una facción criminal dentro de estos jesuitas. Desde luego no estoy diciendo que todos los católicos son malos, ni estoy diciendo que toda la CIA es mala, ni todos los políticos. Hay buenos y hay malos en todo. Pero sin embargo, Pierre Trudeau representaba esta facción criminal de los jesuitas católicos que creían en el control mental de las masas porque querían ser la iglesia única en el nuevo orden mundial. El dinero que estaban entrando por medios de la iglesia estaban financiando los controles del nuevo orden mundial. Otro abusador sexual mío era el entonces senador de Michigan y más tarde congresista de los Estados Unidos, Guy Vanderjagt. Este es el mismo individuo, Vanderjagt, que pasó a dirigir el Comité Nacional Republicano, que puso a George Bush en la oficina del presidente. Fue en Mackinac Island, Michigan, cuando tenía 13 años de edad, que yo estaba dedicada al senador, quien se había convertido en mi dueño en este proyecto de control mental. Es el senador estadounidense Robert C. Byrd. El senador Byrd es un demócrata de West Virginia. Y otra vez observarán que a medida que yo revelo cualquier nombre, que esto no tiene nada que ver con las líneas de partidos. Tanto demócratas como republicanos entran en el juego, ya que no se trata de líneas de partido. Es acerca de quién es pro un nuevo orden mundial y quién no. Sin embargo, el senador Byrd ha estado en el cargo y todavía está en funciones hoy. Está a la cabeza de nuestro comité de asignaciones del Senado, lo que significa que ocupó las riendas de nuestro país. Él decidió dónde se gastaba el dinero, y sé, por haber presenciado y experimentado y visto tanto detrás de las escenas, que el senador Byrd estaba apropiando de dinero de direcciones que permitían los controles del nuevo orden mundial. No solo eso, sino que mi padre, por haberme vendido a este proyecto, se le concedió un contrato militar lucrativo para hacer manivelas para automóviles, militares y todo. Mi padre se hizo extremadamente rico con una educación de 6º grado. El senador Byrd, como mi dueño, decidiría dónde yo debía ir, cuándo, qué operaciones me vería obligada a llevar a cabo durante la administración Reagan-Bush, a qué lugares debería ser llevada específicamente para la programación de control mental. El senador Byrd dirigió todas mis actividades. También, en esa época, yo había hecho mi primera comunión en Muskegon, en la iglesia de San Francisco de Asís. Después de haber hecho la primera comunión, yo también tuve que sufrir un ritual adicional, que se conoce como el rito de permanecer en silencio. Esto implicó al congresista Vanderjagt y la cabeza de nuestra iglesia en ese tiempo, un padre Don. Ellos me sometieron a un ritual de sangre oculto. Esto fue tan horroroso, esta inversión de la misa católica confundió mi mente, porque cuando una persona está operando en un nivel subconsciente, ellos están tan traumatizados que conscientemente no hay lugar para lo que están soportando. La mente subconsciente no tiene la capacidad de discernir y de cuestionar y razonar de la misma manera en lo que la hace la mente consciente.
y esta inversión de la misa católica en el ocultismo hizo que todo pareciera correr junto en mi mente. Fue tan absolutamente horrible que mi mente aceptó prontamente la manipulación de la mente que tuve que soportar después, un lenguaje hipnótico, programación neurolingüística, programación de control mental que realmente cambió la forma en que mi cerebro estaba funcionando. ¿Usted sabe que esa parte de mi cerebro se abriría para lidiar con los abusos de mi padre una y otra vez? Ellos cambiaron eso, porque ellos decidían cuándo, dónde y cómo ese compartimento particular en mi cerebro se abriría y se accedería. Sustituyeron el mecanismo detonador con códigos hipnóticos, claves y disparadores, señales de mano. También hay tonos del teléfono que pueden abrir esas vías neuronales y dar acceso a las memorias compartimentadas también. Con este rito, a permanecer en silencio, también tuve un silencio en mi cabeza después de eso, porque hasta ese tiempo yo oía mi propia voz argumentando adelante y atrás, con todas estas diferentes percepciones de los diferentes compartimentos con el fin de poder formular algún tipo de decisión sobre las cosas. Recuerdo que antes de ese rito de guardar silencio, yo tuve algunos pensamientos libres propios y había esperado un lugar en el mundo donde la gente no abusara unos de otros. Tenía la esperanza de tener 10 hijos, que yo sabía que iban a ser por lo menos 10 niños en este mundo que no fueran abusados. Tenía la esperanza de esas cosas, pero con el rito de guardar silencio perdí mi capacidad para el libre albedrío de pensar, perdí mi capacidad de tener esperanza, perdí enteramente todo el libre albedrío. Este rito de permanecer en silencio silenció este argumento que siempre pasaba por mi cabeza, y en su lugar, todo lo que oía desde ese tiempo era la voz de mis abusadores dirigiéndome, diciéndome exactamente qué era lo que se suponía que debía hacer. Solo podía haber seguido robóticamente esas instrucciones y las llevaba a cabo. Para el tiempo en el que estaba lista para la escuela secundaria, el senador Byrd ordenó que me mandaran a Muskegon Catholic Central High School. En ese tiempo había un enorme surgimiento de información que los católicos habían aprendido hace mucho tiempo de los efectos del trauma en la mente humana. Habían aprendido y mantenido registros durante tantos años de tales cosas como la Inquisición española y otros aspectos en los que las personas que no seguían los sistemas de creencias fueron exterminadas. Los cruzados también habían registrado una gran cantidad de información relacionada con el trauma en la mente humana. Esta información estaba siendo fusionada con la investigación de Hitler y Himmler, de que la CIA había tomado y había estado haciendo avances en ella. La combinación de la fusión de la información era muy poderosa. El colegio Muskegon Catholic Central era un lugar donde la información estaba siendo unida. Fue en Catholic Central donde la misma base, el terreno para la educación global 2000, se estaba aplicando. Hay muchos nombres diferentes para el programa que se está implementando en nuestros sistemas escolares que está siendo obligado a nuestros hijos por el gobierno federal. La Educación Global 2000 fue diseñada para aumentar la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos mientras disminuye su capacidad para analizar críticamente. De esa manera, ellos simplemente aceptan fácilmente lo que se les dijo sin ninguna duda y terminan aceptando toda la información. En Central Catholic obtenía buenas notas. Lo hice muy bien en la escuela porque estaba grabando fotográficamente todo en clase. Aguanté el ritual oculto en la capilla de la escuela, al igual que muchos otros estudiantes en la escuela. Desde luego no era la única. Como cuestión de hecho, en ese tiempo, yo realmente pensaba que todo el mundo estaba involucrado en este tipo de abuso. Para entonces, todo mi entorno estaba saturado de ello. Este ocultismo, este trauma, creó el registro fotográfico de todo lo que aprendí en la escuela. Por supuesto que no tenía capacidad para analizar críticamente y utilizar creativamente de cualquier manera, pero la información estaba segura allí. Fue mientras estaba en Central Catholic que Gerald Ford fue a la oficina del presidente.
Yo había estado condicionada por ese tiempo a creer que no tenía un lugar donde correr y que no había lugar donde esconderse. Esta es una frase que se utiliza para fijar en las víctimas de control mental de diferentes niveles, de que no hay lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse, te estamos observando. Ciertamente me sentí como que no tenía ningún lugar donde correr y no había lugar donde esconderse. ¿A quién iba a acudir? Yo no podía recurrir a mis padres, no podía acudir a mi iglesia, no podía acudir a mi escuela, yo no podía recurrir a los políticos locales. Y ahora ni siquiera podía recurrir al presidente de los Estados Unidos. Verdaderamente me sentía encerrada, lo que era exactamente lo que querían para el control total de mi mente. Por supuesto, desde entonces he aprendido lo contrario. Y Mark me enseñó sabiamente, mientras yo estaba en el proceso de desprogramación, que yo tenía un lugar hacia donde correr, justo hacia ellos. Y yo no tenía necesidad de ocultarme. Obviamente lo hacen, por cierto. Están encubriendo todos sus actos con la manta de seguridad nacional. Después de graduarme de la escuela secundaria, el senador Byrd ordenó que se me mudase a Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee, estuvo muy involucrado en el control mental en ese tiempo a través de la industria de la música country y sobre todo la proliferación de las operaciones de la cocaína de la CIA dentro de la industria de la música country que estaba en pleno apogeo. La corrupción política en Tennessee llegaba hasta la cima. La industria de la música country proporcionó una cubierta para los esclavos de control mental como yo, que han de llevarse por todo el país a los diversos lugares designados y también para distribuir y entregar las grandes cantidades de CIA, cocaína, que entraban al país. Es mi experiencia que la llamada guerra contra las drogas de la CIA no es más que la CIA eliminando su competencia, mientras toman el control mundial de la industria de las drogas. Ellos tomaron su guerra contra las drogas a nuestras esquinas de las calles y convirtieron las calles en un baño de sangre. La industria de la música country proporciona la cubierta para la distribución de la cocaína, por lo que el senador Byrd quería que yo estuviera dentro de la industria de la música country. Además de eso, se veía a sí mismo un artista de clase y él tocaba el violín en la Grand Opry Ole de vez en cuando. Cuando me enviaron primero a Nashville, él estaba tocando en el Opry esa noche y tenía un músico detrás de él, un tipo llamado Wayne Cox. Wayne Cox me dijo, después de la reproducción de la música detrás del senador Byrd, no era la única manera que él lo apoyaba, sino que él lo apoyaba políticamente también. Después de la Opry esa noche, tuve que soportar un ritual oculto otra vez. El ocultismo se utiliza a menudo como una base trauma para el control mental. ¿Quién puede comprender esa clase de trauma? Rituales de sangre absolutamente horribles, y es una base perfecta para el trauma de control mental para la compartimentación de la memoria. Fui testigo del asesinato de un vagabundo del ferrocarril por Wayne Cox en la Union Station de Nashville. Estaba abandonado en ese tiempo y había vagabundos alrededor, y él le disparó entre los ojos y le cortó las dos manos, que era el modus operandi de Cox para asesinar. Después de este ritual de sangre, estaba programado que Wayne Cox sería mi primer controlador en el control mental MKUltra. Como mi manejador, Wayne Cox seguiría indicaciones e instrucciones del senador Byrd. Por encima de todo, él me estaría sometiendo a un mayor trauma, suficiente para satisfacer a los numerosos compartimentos que el senador Byrd quería desarrollar en mi cerebro para la programación de control mental, para que pudiera llevar a cabo diversas operaciones durante la administración Reagan-Bush. He sido sometida a numerosos rituales ocultos después de eso. Wayne Cox en ese tiempo estaba trabajando directamente bajo la dirección del senador J. Bennett Johnston de Louisiana y me llevaron a su ciudad natal en Chatham, Louisiana. Bennett Johnston en esa época estaba muy involucrado en las operaciones de control mental porque estaba manejando una banda de mercenarios de Louisiana. En ese tiempo, esta banda de mercenarios iban dentro y fuera de América del Sur. Había una gran cantidad de negocios de armas teniendo lugar, y lo más importante, cuando los aviones volaban a estos tipos a América del Sur,
volverían llenos de cocaína que se está distribuyendo en nuestras calles. Wayne Cox estaba desencadenando estos mercenarios a operaciones mostrándoles una mano cortada de otra de sus víctimas, lo cual les retraumatizaba en el ritual oculto que ya habían soportado y accedían a un compartimento específico de su cerebro. Y él les dijo que Bennett Johnson quería que le echaran una mano. Él entonces les daba las instrucciones y los chicos lo seguirían. En ese tiempo era 1978 y se determinó que había sufrido un trauma suficiente para llevar a cabo mi primera operación de prueba. Una enorme cantidad de cocaína se había volado en una de estas operaciones. Yo habría de entregarla en el vecino estado de Arkansas. Por ese tiempo la operación de drogas de Bill Clinton estaba en pleno apogeo. Era gobernador de Arkansas. Entregué esta cocaína a un aeropuerto remoto del bosque de Ouachita, que he identificado como el aeropuerto Mena. También entregué un pequeño paquete de información y una pequeña cantidad de cocaína, un regalo personal de Bennett Johnson a Bill Clinton. Lo entregué a Bill Clinton y él cortó 2 líneas de coca y la inhaló. Esa ciertamente no fue la única vez que vi a Bill Clinton usar cocaína. Mi experiencia sexual con Bill Clinton era muy limitada, a pesar del hecho de que yo era una esclava sexual. Era mi experiencia que Bill Clinton es bisexual, inclinándose más a ser un homosexual, y todo lo que he visto de él es implicado en actividad homosexual con muy poca experiencia con él y yo misma. Considerando que mi experiencia fue mucho más frecuente con Hillary Clinton, debido a que Hillary también es bisexual, inclinándose más hacia ser homosexual. Fue ella la que accedió a mi programa sexual para satisfacer sus perversiones. Alrededor de este mismo tiempo, Bennett Johnson me sometió a alguna otra manipulación de la mente que implicó, en lugar de un tema oculto, un tema alienígena. Ahora, estos chicos que estaban manipulando mi mente y programándome para propósitos de control mental, y estos criminales en control de nuestro país también, decían ser dioses, demonios y extraterrestres, con el fin de hacerme sentir totalmente indefensa, a fin de que sintiera que estaban más allá de mi ámbito para afectar. Desde luego funcionó en ese tiempo. Jay Bennett Johnson me dijo que él era un extraterrestre. Él me dijo que él había sido parte del experimento Filadelfia y cuando la nave desapareció regresó en una nave espacial. Esto está en consonancia con un tema espejo de aire-agua que la NASA utiliza con bastante frecuencia, una reversión, porque de nuevo, la mente subconsciente no tiene ninguna capacidad de razonamiento. Jay Bennett Johnson luego me mostró en su despacho en General Dynamics en ese entonces un sigilo de alto secreto. Aquí estaba este sigilo triangular que no estaba en ninguno de los libros de la escuela, que no se estaba hablando de eso en ningún lugar, no estaba en los periódicos o en ninguna otra parte, estaba siendo mantenido en reserva. Era todavía un secreto de armas de alto secreto. Se veía como una nave espacial para mí. Yo nunca había visto nada parecido, y todo lo que Jay Bennett Johnson estaba haciendo, y en todo lo que estaba involucrado, era ciertamente alienígena para mí. Así que fue fácil para mí aceptar la idea de que lo que estaba sucediendo estaba, de hecho, siendo perpetrado por extraterrestres. No estoy diciendo que no hay tal cosa como alienígenas, eso sería una tontería por mi parte, pero lo que estoy diciendo es que fue mi experiencia que estas personas estaban diciendo ser alienígenas. Si hay una realidad ahí fuera perteniente a cualquier influencia alienígena, tenemos que resolver la falta de información del gobierno y la desinformación, así como las técnicas de manipulación de la mente que estamos utilizando. Sé que es un hecho que el plan es hacer que todos nos sintamos totalmente indefensos, que lo que está sucediendo está fuera de nuestro ámbito a afectarlo, porque hemos sido tomados por los alienígenas, que nuestro día de la independencia está amaneciendo, así que tengamos cuidado con eso. Entienda que esos criminales han estado encubriendo información y tecnología de nosotros bajo el manto de la seguridad nacional. Están 25 años por delante de nosotros, al menos, tecnológicamente.
¿Se imaginan lo que tienen ahora? ¿Qué ha pasado de lo que usted está enterado de los últimos 25 años? Los hornos de microondas. Tenemos la informatización, y ellos han tenido acceso a todo eso para continuar sus propios avances. Ellos están muy por delante. Así que cuando dicen son extraterrestres, y nos muestran algo de tecnología increíble, no caigan en la trampa de sentirse totalmente indefenso, de que esto está fuera de nuestro ámbito para afectarnos. La superstición comienza donde el conocimiento se apaga, y ellos han estado ocultando el conocimiento de nosotros por un largo tiempo. La gente tiene todo tipo de sistema de creencias, y estoy segura que cada uno de ustedes tienen varios y diferentes sistemas de creencias también. Independientemente de lo que es su sistema de creencias, es imperativo que usted sepa que estos criminales son personas, están dentro de nuestro ámbito para afectarnos, tienen que rendir cuentas por sus acciones y sus crímenes contra la humanidad. En 1980, cuando mi hija Kelly nació, ella nació directamente en el proyecto de control mental MKUltra, en un nivel mucho más alto, un nivel tecnológico mucho más sofisticado que aquel al que yo fui sometida. Además de trauma, ella fue sometida a la programación de control mental de armónicos en las instalaciones de la NASA, literalmente desde su nacimiento, antes de que su cerebro incluso tuviese la oportunidad de formarse. Tan pronto como nació Kelly, el senador Byrd se imaginó que me habían traumatizado lo suficiente para ese tiempo y ordenó que nos trasladaran de regreso a Nashville, Tennessee, para llevar a cabo las operaciones durante la administración Reagan. Pero estando en la industria de la música country, tuvimos un segundo controlador. Su nombre era Alex Houston. Alex Houston es un ventrílocuo y hipnotizador de escenario en la industria de la música country. Por encima de todo, él lleva a cabo criminales operaciones encubiertas de la CIA que financian el presupuesto negro, y esto sin duda incluye la importación de grandes cantidades de cocaína y su distribución a través de los Estados Unidos y Canadá. Él estaba trabajando en ese tiempo y proporcionando una encubierta para mí para ser llevada por los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe por estas operaciones criminales encubiertas. Como mi manejador, me llevó a varias instalaciones militares y de la NASA para programación de control mental, para operaciones específicas en las que me vi obligada a participar. Estas operaciones no caben en el tiempo limitado que tenemos esta noche, pero están detalladas en nuestro libro Transformación de América. Y ellos implican a líderes como el presidente de México en ese tiempo, Miguel de la Madrid, y el expresidente Salinas. Fue mi experiencia que en 1984 había una base de trauma de la CIA, un centro de trauma cercano a la muerte, ubicado en Lamp, Missouri. Se llamaba Anfiteatro Swiss Villa. Ellos traen ciertos actos involucrados de música country para atraer grandes cantidades de cocaína o atraer cocaína para su distribución. Lamp, Missouri, está al otro lado de la línea de Arkansas y es una parte muy importante de la operación de cocaína de Bill Clinton, y estaba en su apogeo en esa época. También es interesante notar que esta operación en Lamp, Missouri, es donde la industria de la música country fue más convenientemente reubicada. Ya saben, ahí mismo en Branson, para que estuviera más cerca de las operaciones de cocaína de Bill Clinton. Lamp, Missouri, fue también el lugar donde escuché a George Bush y Bill Clinton hablando. Desde el punto de vista que yo tenía, ellos sin duda eran amigos, y no reconocían ninguna línea de partido entre ellos. Esa es una ilusión de cortina de humo para el público. No es algo a lo que ellos se adhieran porque tienen exactamente la misma agenda, y esa era llevar adelante este nuevo orden mundial. Oí a George Bush en ese tiempo hablando con Bill Clinton, y lo grabé fotográficamente y lo escribí textualmente en nuestro libro. Que cuando el público estadounidense se desilusionó con los republicanos conduciéndolos hacia el nuevo orden mundial, que Bill Clinton, como demócrata, iba a ser puesto en el cargo de presidente. Esto se decidió en 1984. En realidad, yo había oído hablar de ello incluso antes de eso, pero a partir de 1984 ya lo estaban discutiendo como un hecho absoluto.
También se discutió en las bases para el TLC que para cuando George Bush fuese a la oficina del presidente, Salinas iba a convertirse en el presidente de México y que juntos iban a llevar adelante el TLC, que fue el principio de los controles del nuevo orden mundial. Fui obligada a participar en el terreno penal para el TLC, la apertura de la frontera Juárez de México, con el libre comercio de las drogas, el libre comercio de niños de nuestro país. Es absolutamente atroz. Las raíces criminales del TLC. De nuevo, esto se detalla en el libro, pero es interesante señalar que estos movimientos políticos ya se habían decidido en aquel entonces, y al desprogramarme fue realmente algo para mí descubrir que la gente no sabía de estas cosas. Era tan obvio para mí que no me di cuenta que las personas no estaban al tanto y habían creído en una especie de ilusión de humo y espejos sobre lo que estaba pasando, y nunca pensaron en mirar detrás de las escenas de lo que estaba pasando. Entiendo que la buena gente no piensa de esa manera. Ellos no tienen mentes criminales. Ellos no piensan buscar ese tipo de actividad delictiva, al igual que estos chicos están limitados en su forma de pensar por la inmoralidad. La buena gente es ciega de ese tipo de actividad criminal, hasta que sus ojos se abren a la verdad. Las personas que participaron en esta actividad criminal que estaba teniendo lugar en ese entonces estaba siguiendo las instrucciones de George Bush, el padre de George W. Bush. No pretendo saberlo todo. Yo no pretendo saber que George Bush está en lo más alto de todo esto, pero él está muy en lo alto hasta donde yo sé. Era mi experiencia que Ronald Reagan respondió a George Bush, no robóticamente, no bajo control mental, sino de buena gana, porque George Bush era respetado por lo que sabía acerca de llevar adelante el nuevo orden mundial. Considere su pasado. George Bush comenzó primero con las Naciones Unidas, luego pasó a dirigir nuestra CIA. Luego manejó a nuestro país a través de 3 administraciones que yo sepa: el gobierno de Reagan, su administración, y el gobierno de Clinton, porque Reagan y Clinton ambos le respondían a él. El presidente de México, Miguel de la Madrid, le respondía a él, y sabía que Salinas estaba entrando en el poder, y Salinas tenía más influencia en México en ese tiempo que de la Madrid, en cuanto a mi experiencia se refiere. Además, el rey Fahd de Arabia Saudita seguía las órdenes de George Bush, al igual que el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. En 1983 escuché a Ronald Reagan y Brian Mulroney discutir el nuevo orden mundial. El senador Byrd había actuado en calidad de un chulo y me prostituyó a Reagan, y yo estuve presente en esta fiesta de la Casa Blanca. Ahora, Ronald Reagan sin duda proporciona una maravillosa ilusión de humos y espejos para todos nosotros. Para aquellos de ustedes que no quieren creer que él está involucrado en todo esto, les dijo que era un actor, e hizo un verdadero buen trabajo de ello durante mucho tiempo. Ese era su papel. Eso es lo que se suponía que debía hacer. Sin embargo, he oído a Ronald Reagan decirle a Brian Mulroney que creía que la única manera de para la paz mundial era a través de control mental de las masas. Sé por experiencia que no hay paz mental bajo el control mental. Y yo cuestiono una paz mundial donde la gente no tiene la paz de la mente. Las ramificaciones del control mental son de largo alcance. También sé que bajo control mental no hay pensamiento libre. Sin el pensamiento libre no hay libre albedrío. Sin el libre albedrío no hay expresión del alma. ¿Qué clase de paz en el mundo podemos tener sin ninguna voluntad libre o la expresión del alma, sin ningún tipo de espiritualidad? El control mental necesita ser expuesto a fin de que las personas mantengan su libertad de pensamiento, con el fin de que las personas mantengan su libre albedrío y tengan esa expresión espiritual. Porque cuando las personas tienen alma y espiritualidad, van a estar actuando en una capacidad de amor de todos modos. Ahí es donde la paz mundial es. No se encuentra en control mental. En 1988 había sido forzada a participar en numerosas operaciones en contra de mi voluntad.
todas las cuales ciertamente nunca habría hecho. Supongo que si hubiera habido alguna parte de mí que estaba dispuesta a hacer algo de eso, el control mental no habría sido necesario. Estoy horrorizada ante lo que me vi obligada a participar, pero me siento aliviada de que esta información está saliendo y que la gente está pasando el libro de mano en mano para que de mano en mano podamos recuperar nuestro país. Esta información es una información que usted tiene derecho a saber y tiene la necesidad de conocer, y sus medios de comunicación controlados no van a suprimir la verdad prevalece. En 1988 Mark rescató a mi hija Kelly y a mí. Nosotros no podíamos pensar en escapar. No se me ocurría salvar a mi hija, más de lo que podía pensar en salvarme a mí misma, y todas esas esperanzas y sueños de la infancia, que sin duda no habían llegado a buen término. Cuando Mark nos rescató a Kelly y a mí, no teníamos ninguna posibilidad de esperanza para la buena gente. No sabíamos que existían. No teníamos una capacidad de confiar en nadie que no estuviera dentro de nuestro ámbito de experiencia. No se me ocurrió pensar que Mark era un buen tipo, pero yo lo había visto con sus animales y nosotros teníamos ese sentido adicional desarrollado. Sentíamos las cosas muy fuertemente. Después de todo, si consideramos que utilizamos como el 10% de nuestro cerebro, nos habían estallado en otras partes de nuestro cerebro, que son realmente perceptivas en lo que se considera, supongo, los niveles psíquicos por alguna definición. Teníamos una idea de las cosas, algo así como lo que hacían los animales, y nos dimos cuenta de que los animales amaban a Mark. Tenía estos 3 mapaches que él había rescatado, y todos ellos lo amaban, y ellos lo abrazaban y envolvían sus brazos alrededor de su cuello y le daban palmaditas en la cara, y él los besaba. Y ya sabes, eso fue realmente una cosa grandiosa para nosotros ver, porque solo habíamos visto a nuestros animales maltratados. Habíamos vivido en una granja y tuvimos perros y gatos y caballos y vacas y guineas y gallinas y todo tipo de animales, todos los cuales Alex Houston torturaba o mataba para mantenernos en línea. Si no hacemos esto, esto le iba a pasar a nuestra mascota, y nosotros amábamos a nuestros animales. Por favor, tengan esto en cuenta, que las personas que abusan de los niños a menudo abusan de los animales. Si ves a alguien abusando de un animal, mantén los ojos abiertos, busca más allá, asegúrate de que los niños están a salvo. Nunca he visto una excepción a esta regla. No es que no haya nadie por ahí en alguna parte. Así, fue muy revelador para nosotros que estos animales amaban a Mark. Además, cuando él nos entró y nos rescató, estábamos bajo el arma de la CIA. Todo era muy curioso, por decirlo menos. Tenía 30 años de edad. Se suponía que debía ser asesinada, como la mayoría de los esclavos mentalmente controlados a la edad de los 30 años. Además, yo era considerada demasiado vieja para tener relaciones sexuales en ese tiempo. Así que se suponía que debía ser aniquilada. Mark entró y me rescató de una muerte segura, y rescató a mi hija de un destino mucho peor que la muerte, y se tomó el tiempo para rescatar a nuestros animales. Él cargó todas estas vacas, caballos, guineas y gallinas, y los cargó sobre estos diferentes trailers y los llevó a un lugar seguro también. Esto tuvo un profundo impacto en Kelly y en mí. Sin duda hemos desarrollado una habilidad para confiar aquí y allá. Mark nos llevó a la seguridad y serenidad de Alaska. Dado que estábamos a salvo por primera vez en nuestras vidas, experimentando el amor por primera vez en nuestra vida, los recuerdos de nuestro pasado empezaron a parpadear en nuestra pantalla mental. A medida que estos recuerdos destallaron y empecé a recordar lo que nos había sucedido a mi hija y a mí, sobre todo durante la administración de Reagan Bush, me enfurecí. Estaba enfurecida por lo que había vivido mi hija, las torturas que había sufrido y lo que era el plan para la humanidad en su conjunto. Me he estado cegando por esa rabia, he estado inmovilizada por esa rabia, si no fuera por la sabiduría de Mark diciéndome que la mejor venganza es la recuperación total, porque a través de una recuperación total, por grabar fotográficamente todos esos acontecimientos, podría exponer a estas personas por exactamente lo que son, por lo que son sus planes y por lo que he visto detrás del nuevo orden mundial, para ser capaz de obtener ayuda para mi hija.
que estaba en desesperada necesidad de ayuda, en ese tiempo en particular. Así que empecé a escribir mis memorias. Al escribir mis memorias, usé una parte diferente de mi cerebro que el verbalizar, marginando la emoción. No pasar por la emoción era muy necesario para lógicamente hacer comprensible lo incomprensible, para entender y comprender lo que nos había sucedido y lo que se podría hacer con esa información. Kelly no fue tan afortunada. Debido a la programación armónica que ella había soportado, recordando los traumas y desprogramar los programas, no le permitieron el acceso a todas las partes de su cerebro como a mí. Ella todavía tenía un poco de equipo tecnológico para ayudarla a recuperarse. Ella necesitaba realmente que le abrieran esas vías neuronales a que vibraran nuevamente con equipo armónico. Por lo tanto, entró en el hospital Humana en Acherogue, Alaska, en una unidad de cuidados intensivos. Ella sufrió horriblemente en ese tiempo y respondió solo a algún tipo de intervención psicológica y no a los medicamentos convencionales. Kelly realmente estaba sufriendo de insuficiencia respiratoria, porque el control mental ha avanzado hasta tal punto en donde ellos conocen los entresijos del cerebro y la mente tan bien que saben programar no solo el subconsciente, sino también saben entrar en la mente primitiva, la muy área de nuestra mente donde se regula el parpadeo, la respiración y el latido del corazón. Ellos pueden ir allí y poner programas de muerte en su lugar. En el caso de mi hija fue insuficiencia respiratoria, por lo que en caso de que alguna vez tuviera motivos para recordar, lo que nunca esperaron que podría suceder, pero en el espionaje puede suceder, así que no van a tener ya que tomar la antigua pastilla de cianuro, como lo solían hacer los espías. En su lugar, simplemente podrían el programa de insuficiencia respiratoria o insuficiencia circulatoria, y ninguna información sería liberada en absoluto. Puesto que mi hija había sido criada genéticamente y a través de control mental para estar en el espionaje, ella tenía ese programa en su lugar y entró en vigor. Debido a la atención médica que ella necesitaba, rápidamente fue lanzada a la custodia ilegal e inmoral del estado de Tennessee, donde permanece en la actualidad. Las violaciones de las leyes y los derechos que proliferan en su llamado caso legal eran extensos. Tuvimos un fiscal de distrito limpio que entró y le dijo al juez que él estaba violando los derechos constitucionales y los derechos humanos en el caso de mi hija. Citó ley tras ley tras ley, y el juez lo interrumpió y le dijo: «Pero las leyes no se aplican en este caso por razones de seguridad nacional». Esto sin duda plantea una pregunta. ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con la documentada, validada y comprobada violación y abuso sexual de la mente y el cuerpo de una niña? Por el amor de Kelly y el bien de tantos otros supervivientes de control mental por ahí, tenemos que levantar este velo de seguridad nacional. Tenemos que derogar la Ley de Seguridad Nacional del 1947. No se trata de seguridad nacional. Está amenazando la seguridad de nuestra nación, cuando se encubren estos crímenes en contra de la humanidad como el control mental, cuando se encubre la llamada guerra contra las drogas de la CIA, cuando se encubre la venta de nuestro país al poder del nuevo orden mundial. Esa es una seguridad nacional que no tiene nada que ver con la seguridad de nuestra nación. Esta seguridad nacional, entre comillas, ha encubierto la información relacionada con el control mental de todos ustedes durante demasiado tiempo. Tenemos que sacar esta información. Tenemos que armar a otros con el conocimiento sobre el control mental, porque el conocimiento es nuestra única defensa contra el control mental. Tenemos que obtener esta información en detalle para que todos podamos ser más eficaces en cuanto a áreas particulares y tomar nuevamente nuestro país en nuestras manos y, en última instancia, recuperar nuestro mundo. Por el amor de Kelly, por el bien de los otros supervivientes y víctimas de control mental que conozco que están ahí afuera, hay muchos de ellos, y por el bien de la humanidad tal como la conocemos. Es la verdad la que nos hace libres. Por favor, ayuden y corran la voz. Gracias.